Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia del Imperio Otomano, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la Persia preislámica, así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. En mayo del año 334 a.C., Alejandro Magno inició la conquista del Imperio persa. Después de su victoria en la batalla de Gránico, Alejandro Magno avanzó por Asia Menor y conquistó sus ciudades más importantes. La capital de Persépolis fue saqueada y finalmente cayó en el año 330 a.C. Alejandro ocupó Persia y adoptó costumbres orientales estableciéndose en Babilonia después de consolidar su conquista en el territorio que se extendía entre Egipto y el río Indo. Tras la muerte de Darío III, último emperador de la Persia Acuemenida, Alejandro fue coronado como rey de Asia. Sin embargo, luego de la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., su imperio se dividió entre sus generales. Antígono gobernó Grecia y Macedonia, Ptolomeo gobernó Egipto y Seleuco gobernó Persia. Seleuco se dedicó a conquistar territorios vecinos, principalmente contra Ptolomeo de Egipto, lo que generó una nueva partición del imperio en el Pacto de Triparadiso en el año 320 a.C. Luego Seleuco entró en Babilonia en el año 312 a.C., comenzando con la Persia Seleucia. Seleuco también conquistó los territorios orientales del imperio de Alejandro. Seleuco llegó a un acuerdo con la India del imperio Maurya por los territorios orientales. Después de la victoria de Seleuco sobre Antígono en la batalla de Ipsos en el año 301 a.C., Seleuco tomó el control de Anatolia Oriental y el norte de Siria. En esta zona fundó una nueva capital llamada Antioquia en honor a su padre. Otra ciudad fue fundada en la zona del Tigris llamada Seleucia al norte de Babilonia. Luego Seleuco derrotó otra vez a Lisímaco, quien era su antiguo aliado, en la batalla de Carupedio en el año 281 a.C., con lo que Seleuco logró ampliar su territorio en Anatolia Occidental. Seleuco planeaba tomar los territorios europeos de Tracia y Macedonia, pero fue asesinado por Ptolomeo Care I en el momento del desembarco a Europa. Luego le sucedió Antíoco I Soter, quien heredó la Persia Seleucia. Antíoco I heredó un reino difícil de controlar por la larga extensión territorial. Sin embargo, antes de la muerte de Seleuco se habían perdido los territorios de Getrosia, la meseta iraní y Aracosia al oeste del río Indo. Antíoco I Soter y su sucesor Antíoco II Teo se encontraron problemas repetidos con Ptolomeo II de Egipto y una invasión celta a Asia Menor. Estas guerras provocaron la debilidad seleucida persa y luego varias provincias del imperio comenzaron a independizarse simultáneamente. Territorios como Bactriana bajo el mando de Diodoto I, otro territorio fue Partia bajo Arsaces y la región de Capadocia bajo Ariarathes III. Los bactrianos afirmaron su independencia en el año 245 a.C. Este reino fue conocido como el reino greco-bactriano, que duró hasta el año 125 a.C., cuando sufrió las invasiones de los tocarios, que eran un pueblo indoeuropeo. Uno de los reyes greco-bactrianos llamado Demetrio I invadió la India en el año 180 a.C. para formar el reino indogriego, que duró hasta el año 20 después de Cristo, pero las invasiones de los escitas lo hizo caer tiempo después. Luego los partos bajo el mando de Arsaces tomaron la independencia en el año 238 a.C. para formar la dinastía Arsacia, que en el futuro se convertiría en el imperio parto. El hijo de Antíoco II, llamado Seleuco II Calínico, subió al trono en el año 246 a.C. En ese momento el imperio persa seleucio entró en una decadencia cada vez más profunda. Seleuco II fue derrotado en la Tercera Guerra Siria contra Ptolomeo III y luego Seleuco enfrentó una guerra civil contra su propio hermano llamado Antíoco Hierates. En medio de todos estos problemas, los territorios de Bactria y Partia se separaron definitivamente del imperio persa seleucida y los seleucidas también perdieron los territorios en Asia Menor. El renacimiento seleucida se desarrolló con el mandato de Antíoco III el Grande, que subió al trono en el año 223 a.C. A pesar de que fue derrotado en la Cuarta Guerra Siria contra los egipcios, en la batalla de Rafia en el año 217 a.C., Antíoco el Grande resultaría mejor gobernante que el mismo Seleuco. Tras la derrota de Antíoco el Grande, eh, él comenzó a recuperar los territorios orientales perdidos, recobrando los territorios de Bactria y Partia, e incluso realizó una nueva expedición a la India en el año 205 a.C. Antíoco regresó al oeste y firmó un tratado con Filipo V de Macedonia para dividir los territorios ptolemaicos fuera de Egipto, y en la Quinta Guerra Siria los persas seleucidas acabaron con los egipcios de Ptolomeo IV de Seleucia en la batalla de Panio en el año 198 a.C. Esta victoria significó la transferencia de los territorios ptolomeos fuera de Egipto a la Persia seleucia.
La gloria de Antíoco III el Grande duró poco porque su aliado Filipo V de Macedonia fue derrotado por los romanos en el año 197 a.C. Antíoco vio la oportunidad de invadir Grecia, pero fue derrotado por los romanos en la batalla de las Termópilas y en la batalla de Magnesia entre los años 191 a.C. y 190 a.C. Después de estas derrotas tuvo que firmar la paz con los romanos en el Tratado de Apamea en el año 188 a.C., que lo obligó a entregar todos los territorios europeos y Asia Menor a los romanos, además de pagar una gran indemnización. Antíoco murió en el año 187 a.C. en una expedición en busca del dinero. Su sucesor Seleuco IV Filopator se la pasó intentando pagar la indemnización y fue asesinado por Heliodoro, que era su ministro. Su sucesor fue Antíoco IV Epifanes, quien lideró exitosas campañas militares contra Egipto, persiguiendo al ejército egipcio en retirada general a Alejandría, pero se vio obligado a retirarse ante Cayo Popilio Lenas, que era un militar y político romano que dibujó un círculo de arena alrededor de Antíoco IV y le advirtió que si continuaba entraría en guerra con Roma, pero si se retiraba continuarían con las relaciones cordiales. Decisión que debía tomar antes de salir del círculo. Antíoco IV se retiró y durante el resto de su reinado se la pasó tratando de recontrolar las revueltas internas y en zonas orientales contra los partos y los judíos que se rebelaron durante la revuelta de los macabeos, quienes se oponían a la helenización de sus costumbres, y Antíoco IV murió tratando de resolver estas revueltas. Después de la muerte de Antíoco IV Epifanes, la Persia seleucida se volvió inestable de aquí hasta su caída. Las guerras civiles se volvieron seguidas, haciendo la caída de los seleucidas cada vez más cercana. Los sucesores después de Antíoco IV se enfrentaron entre ellos por el poder y mientras tanto la decadencia de las posesiones territoriales del imperio continuó a gran velocidad. En el año 143 a.C. los judíos gobernaron su territorio con independencia al mismo tiempo que continuaba la expansión de los partos. A partir de ese momento toda la meseta iraní cayó en poder de los arsácidas partos. En el año 100 a.C. los seleucidas solo ocupaban Antioquia y algunas ciudades sirias. Solo los seleucidas siguieron existiendo porque ninguna nación quería absorberlos, pues eran un estado tapón entre las guerras anatolianas que enfrentaban los griegos de Mitríades y la Roma de Sila. Después de la conquista romana sobre los griegos de Mitríades en Anatolia en el año 63 a.C., Pompeyo empezó a darle el orden al oriente helenístico por medio de provincias y clientes romanos. Pompeyo vio que los seleucidas eran muy inestables y acabó con ellos convirtiendo Siria en una provincia romana. Los sucesores de los seleucidas fueron los partos. Partia es una región histórica ubicada al noreste de Irán. Los parnos fueron una antigua tribu centroasiática de pueblos iranios que se asentaron en la zona de Partia. Partia era una provincia del imperio persa-Coemenia y luego pasó al imperio seleucia. Durante la decadencia seleucida los territorios de Bactria y Partia se independizaron. Partia era una provincia gobernada por andrágoras y él se independizó de los seleucidas acuñando monedas. Los pueblos parnos bajo el mando de Arsaces derrotaron a andrágoras y comenzó la dinastía arsácida en el año 238 a.C. La dinastía arsácida comenzó en el año 247 a.C. cuando Arsaces fue nombrado líder de la tribu. No se sabe quién sucedió a Arsaces después de sus conquistas de Partia. Algunas fuentes citan a su hermano llamado Tiridates I, quien a su vez fue sucedido por su hijo Arsaces II en el año 211 a.C., pero algunos historiadores solo dicen que quien le sucedió fue Arsaces II. En todo caso, a partir del siglo II a.C., los partos reclamaron ficticiamente ser descendientes del rey Aquemenia Artajerjes II. Por un tiempo Arsaces consolidó su posición en parte aprovechando la invasión de Ptolomeo III de Egipto a las fronteras occidentales del imperio persa Seleucia. Esto también permitió a Diodoto I de Bactria independizarse, formando el reino greco-bactriano en Asia Central. Bactrianos y partos se aliaron, pero fueron derrotados temporalmente por Seleuco II Calínico. Luego Arsaces contraatacó reconquistando Partia. Antíoco III lanzó una nueva campaña militar en búsqueda de conquistar Partia y Bactria entre los años 209 y 210 a.C., pero la campaña fracasó y llegaron a un acuerdo de paz con Arsaces II mientras Partia siguiera siendo parte del imperio seleucia. Los sasánidas no pudieron intervenir más en Partia debido a las guerras con Roma y los problemas internos que los aquejaban. El gobernante parto Fraates I comenzó las guerras parto-seleucidas en las cuales los partos comenzaron a expandir su control más allá de la zona de Partia. Fraates I en sus campañas militares logró llegar a las puertas Caspias.
Sin embargo, Mitrídates I, el rey parto, logró grandes avances territoriales formando los cimientos del imperio parto. En el año 141 a.C., Mitrídates I tomó Babilonia y Seleucia del Tigris y conquistó la ciudad de Hircania. En el año 139 a.C., Demetrio II Nicator con sus tropas seleucidas atacaron a los partos, pero fueron derrotados y Demetrio fue capturado. En ese momento el reino greco-bacteriano se hizo vasallo de los partos. Después de Mitrídates I asumió el mando Fraates II y los Yuezhi y Guzún, que eran pueblos proto-indoeuropeos establecidos en Xianjiang y Gansu, expulsados de sus tierras originales por los Xiongnu. Estos pueblos comenzaron a invadir el reino parto desde Asia Central. Ante esto, el rey Seleucia Antíoco III Evergete recuperó Babilonia y Media. Los partos iniciaron guerras de guerrillas en Babilonia y Media, atacando las guarniciones seleucias. Antíoco VII intentó recuperar las tierras, pero su ejército seleucia fue emboscado y murió. Fraates II intentó invadir Siria, pero los pueblos sacas indoeuropeos emigraron a las fronteras del este de Partia, y Fraates II tuvo otra vez que contrarrestar a estos pueblos nómadas e incluso algunos sacas mercenarios, pues después de varios acuerdos se encuadraron en las fuerzas de los partos. Sin embargo, tiempo después se rebelaron ya que no les pagaban lo suficiente y por el final de la campaña contra el Seleucida Antíoco VII. Los sacas en su rebelión masacraron a los partos. El rey parto Artabano I derrotó a los sacas, pero luego llegaron los tocarios, que eran otro pueblo indoeuropeo, y lo asesinaron en batalla. Luego le sucedió Mitrídates II el Grande, quien derrotó a las tribus nómadas invasoras que habían debilitado al imperio parto, y luego reconquistó Babilonia nombrando la capital del imperio parto, seguramente porque la región de Partia se hallaba expuesta a los ataques nómadas. Luego Mitrídates II tomó Dura Europos en el año 113 a.C. y luego entró en guerra con el reino de Armenia, al que logró derrotar. El reino indogriego hizo una alianza con el imperio parto en el siglo I a.C. Después de la misión diplomática de Sanqian en Asia Central, el emperador Gu del Imperio Han de China envió una delegación a la corte del Imperio Parto de Mitrídates II en el año 121 a.C. La embajada Han abrió relaciones comerciales con el Imperio Parto a través de la ruta de la seda, pero no lograron una alianza militar contra los Xiongnu. Sin embargo, el Imperio Parto se enriqueció gracias al comercio de la ruta de la seda. El Imperio Kushan en el norte de la India garantizó en gran medida la seguridad de la frontera oriental de Partia. Desde el siglo I a.C. en adelante, los arsácidas partos comenzaron a asegurar sus fronteras occidentales, principalmente contra los romanos. Estas campañas son conocidas como las guerras párticas. Desde la campaña del general romano Cneo Pompeyo Magno en la Tercera Guerra Mitridática, librada entre Roma y el reino del Ponto, que era un reino helenístico de los varios que habían en Anatolia, los romanos de Cneo Pompeyo Magno conquistaron Judea y Siria a los persas seleucidas, convirtiendo estas zonas en provincias romanas, mientras que la mayor parte de Mesopotamia se hallaba en manos de los persas partos. Las principales campañas sucedieron con Marco Antonio, Nerón, Trajano, Craso, Marco Aurelio y Septimio Severo. Estas campañas se desarrollaron entre los años 53 a.C. y 208. Estas campañas terminaron con la caída del imperio persa parto ante los sasánidas. La campaña de Craso abarcó en el año 53 a.C. en la batalla de Carras, la cual fue una gran derrota para la República Romana, en la cual Craso y sus tropas murieron. La campaña de Marco Antonio abarcó entre el año 40 al año 33 a.C. En esta campaña Marco Antonio atacó la Persia de los partos nuevamente desde la campaña de Craso. Marco Antonio atacó el imperio parto en el marco del segundo triunvirato, en el cual Octavio, Marco Antonio y Lepio se enfrentaron, conquistando más territorios para obtener poder y así eliminarse entre ellos. Marco Antonio decidió expandir su territorio a expensas de los persas partos, y Marco Antonio necesitaba recursos, y gracias a esto se entabló una relación entre él y la faraona Cleopatra VIII del Egipto Ptolomeo. Los partos atacaron a los romanos en Judea y Siria, acabando con la ocupación romana. Sin embargo, en el año 39 a.C., Marco Antonio contraatacó y recapturó Judea y Siria en la batalla de Gindaros. En el año 37 a.C. Marco Antonio atravesó el reino de Armenia, que era un reino tapón entre persas y romanos, y luego avanzó a Ctesifonte, que era la capital del imperio parto, pero los persas los derrotaron. En el año 35 a.C. Marco Antonio volvió a marchar otra vez contra el reino de Armenia y capturó al rey Artabás II, el cual fue decapitado por orden de Cleopatra.
Luego los persas y romanos se enfrentaron dentro del reino armenio, poniendo las dos naciones reyes armenios o destituyéndolos según su conveniencia en este estado tapón. De aquí en adelante surgieron una serie de tires y afloja entre los romanos y los persas dentro del territorio armenio, que se pueden resumir de la siguiente manera. En el año 54 a.C. los persas volvieron a ocupar Armenia y luego se enfrentaron a los romanos. En el año 58 a.C. los romanos volvieron a invadir Armenia sacando a los persas. En el año 60 a.C. los persas reconquistaron Armenia y los romanos derrotados prepararon un ataque nuevo. En el año 62 a.C. los romanos volvieron a atacar a Armenia pero fueron nuevamente derrotados. Después comenzó la campaña con el emperador Trajano, quien inició la nueva campaña en el año 114 al año 117 después de Cristo. El emperador reunió a 180.000 hombres y avanzó y tomó la capital de Seleucia, tomó Nisibis, tomó Singara y luego tomó Ctesifonte, pero una rebelión judía lo hizo retroceder. Después de esto, Marco Aurelio lanzó una nueva ofensiva entre los años 161 y 166 después de Cristo. Esta nueva ofensiva se desarrolló en Armenia, pero los persas los derrotaron en el año 162 y los romanos tuvieron que preparar un contraataque. De esta manera los romanos reunieron en Anatolia 200.000 hombres y en el año 163 los romanos atacaron a los persas tomando Armenia, Siria y Mesopotamia. Luego tomaron Dausara, Edesa, Carras, Nibis y llegaron a Ctesifonte saqueando la capital Parta. En el año 166 los romanos se lanzaron al río Tigris, estando a punto de acabar con el imperio persa, pero una nueva peste se extendió por los romanos y estos tuvieron que retroceder, pero controlaron Mesopotamia. Luego siguió la campaña de Septimio Severo entre los años 195 al año 198 después de Cristo. Después de la muerte de Cómodo, Roma entró en una guerra civil y los partos atacaron la Siria romana, pero la respuesta romana no se hizo esperar y los romanos contraatacaron recuperando Siria. Sin embargo, los romanos no lograron avanzar más allá de Mesopotamia. Tiempo después, el emperador Caracalla lanzó la última ofensiva contra los partos persas en la batalla de Nisibis sin un claro ganador. Las continuas guerras con el imperio romano, además de los problemas internos, resultaron debilitando al imperio parto de la dinastía Arsacia. Un gobernador local llamado Ardacher I comenzó a conquistar los territorios cercanos desde Istar y sus ciudades circundantes desafiando el dominio Arsacia. Finalmente Ardacher I y el emperador persa Parto Artabano IV se enfrentaron en la batalla de Hormizdagan el 28 de abril de 224, ganando Ardacher y estableciendo el imperio sasánida persa. La dinastía sasánida fue establecida por Ardacher I, que era descendiente de una gran línea de sacerdotes de la diosa Anaíta en la ciudad de Istar, en la provincia persa de Fars, quienes a principios del siglo III habían accedido al gobierno de la provincia. La dinastía tomó su nombre gracias al abuelo paterno de Ardacher I llamado Sasán, quien fue un gran sacerdote del templo de Anaíta. Pavak, quien era el padre de Ardacher I, comenzó a apoderarse de la provincia, pero el emperador parto Artaban IV estaba envuelto en guerras con Roma y problemas internos. Pavak y su hijo Sapor aprovecharon estos acontecimientos y aumentaron su poder sobre toda Persia. No se sabe mucho de este periodo por la falta de fuentes. En todo caso, Pavak murió en el año 220 y Ardacher I y Sapor se disputaron el trono. En el año 222, Sapor murió luego de que el edificio donde se iba a reunir con su hermano se desplomara. Ardashir I trasladó su capital al sur de Persis, fundando la ciudad de Ardashir Jaguarra, que actualmente es Firuzabad, ubicada entre las altas montañas que la hacían muy defendible, y en ese momento se convirtió en el centro del poder sasánida. Después de establecer su poder en Parsis, Ardacher I comenzó a expandir su territorio sobre las provincias vecinas en Kermán, Isfahán, Susiana y Menese, que es la actual Kuwait. Esta rápida expansión llamó la atención del emperador parto Artaban IV. Artaban IV ordenó al gobernador de Khuzestán combatir contra Ardacher I y en la batalla resultó victorioso Ardacher I. Ante esto Artaban IV marchó con sus tropas personalmente contra los sasánidas de Ardacher I, pero en la batalla de Hormizdagan Artaban IV murió. Luego Ardacher I avanzó al occidente conquistando los otros territorios del difunto emperador parto.
En el año 226 fue coronado en Ctesifonte como único señor de Persia, acabando con los 4 siglos del imperio parto-persa y comenzando con el imperio sasánida persa. En los siguientes años, Ardacher I conquistó más territorios al este y noreste, conquistando las provincias de Sistán, Jorgán, Jorasán y Margiana en la actual Turkmenistán. También anexionó Balj y Coraismia, además de Bahrein y Mosul. Luego subió al trono su hijo Sapor I y continuó la expansión sasánida, conquistando Bactria y Kushán. Luego dirigió varias campañas militares contra Roma, entrando profundamente en territorio romano, y los persas sasánidas al mando de Sapor I tomaron Siria en el año 253 y derrotaron a los emperadores romanos Gordiano III, a Filipo el Árabe y a Valeriano, capturando a este último durante la batalla de Esa en el año 259, siendo una tremenda hecatombe para Roma. Valeriano fue torturado y desollado por los persas, quienes hicieron un trofeo con su piel. Sapor I tenía un intensivo plan de desarrollo, fundó un importante número de ciudades habitadas, algunas de ellas por cristianos y judíos que podían profesar su fe libremente. Después de Sapor I subieron al trono varios gobernantes ineptos y débiles, quienes persiguieron a varias comunidades religiosas y además perdieron territorios frente al Imperio Romano. Estos monarcas fueron Varán I, Varán II, Varán III, Narcés y Hormuz II. Los emperadores romanos Caro, Galerio y Diocleciano vencieron a estos gobernantes persas y conquistaron varios de sus territorios para el Imperio Romano. El rey persa Hormuz II fue asesinado por los beduinos árabes, quienes comenzaron a realizar incursiones dentro del Imperio persa sasánida. Los hijos de Hormuz II fueron asesinados por los nobles persas y coronaron a Sapor II, quien sería el primer rey de la historia coronado antes de nacer, pues la corona fue colocada en el vientre de su madre. Mientras él crecía, su madre y los nobles dirigieron al imperio. Al crecer demostró ser un gobernador capaz y activo. Sapor II organizó al ejército y derrotó a los árabes, asegurando las tierras meridionales del imperio persa sasania. Luego dirigió varias campañas contra Roma, obteniendo varias victorias. Sin embargo, Sapor II tuvo que abandonar sus conquistas por las incursiones de los pueblos nómadas de Asia Central, los Siognú, conocidos por los persas como los Siaona, que significa enemigos del profeta Zoroastro. Estos nómadas pusieron en peligro la región de Transoxiana, que era vital para el control de la ruta de la seda, y como consecuencia Sapor II firmó una tregua con el emperador romano Constantino II. Después de la tregua, Sapor II marchó para enfrentar a los Siaona invasores. Los persas derrotaron a los nómadas y juntos llegaron a un acuerdo, y Sapor II junto con los nómadas emprendieron una nueva campaña contra el imperio romano en el año 359, obteniendo una gran victoria, arrebatando a los romanos un total de 5 provincias. Durante el reinado de Sapor II se completó el Avesta, que eran los textos sagrados del zoroastrismo, se castigó la herejía y el ateísmo, y se persiguió a los cristianos y a los judíos. La persecución a los cristianos fue una reacción frente a la cristianización del Imperio Romano cuando Constantino I el Grande legalizó la libertad de culto. Sapor II recibió a los judíos emigrantes de territorios romanos y tuvieron relativa libertad dentro del Imperio Persa Sasania. Cuando murió Sapor II, el Imperio Persa Sasania era más fuerte que nunca, consolidando gran parte de sus fronteras. Luego de Sapor II asumió el poder Ardacher II, quien durante su mandato no hubieron guerras ni hubieron logros territoriales. Luego asumió el trono Sapor III, y en este periodo fue lo mismo que el anterior. El monarca Varán IV asumió el poder en el año 388 y logró un acuerdo con el Imperio Romano en Armenia, en los cuales se dividieron Armenia mitad y mitad. Luego asumió el rey Yazdegerd, quien tuvo un gran periodo de paz con el Imperio Romano. Luego asumió Varán V, quien es uno de los emperadores sasánidas más conocidos de la historia por sus hazañas y victorias sobre los diversos enemigos como los hunos heftálitas establecidos en Persia desde los tiempos de Sapor II. Durante el gobierno de Varán V, Persia alcanzó un gran periodo de estabilidad tanto militar como política y cultural. En este tiempo deportes como el polo se convirtieron en el pasatiempo real, una tradición que continúa aún en muchos reinos. Luego sucedió al trono Yazdegerd II, quien en el año 438 reunió un ejército atacando al Imperio Romano Oriental, cerca de la ciudad de Carras, perjudicando al ejército romano. A continuación, el emperador romano Teodosio II tuvo que pedir la paz con Yazdegerd. Sin embargo, en el este, los Siognú nómadas llegados desde los tiempos de Sapor II crearon el reino Kiarita dentro del imperio persa Sasania, conquistando los territorios persas. Sin embargo, Yazdegerd II derrotó a los Kiaritas en el año 450 y luego comenzó a perseguir a los cristianos por motivo de la cristianización del imperio romano.
Finalmente los kiaritas lo asesinaron en combate en el año 457. Luego asumió el poder el rey Hormizd III, pero fue asesinado por su hermano llamado Peros I, quien hizo frente a los heftálitas kiaritas, quienes derrotaron al ejército sasánida de Peros I en el año 48. Los kiaritas devastaron el este de Persia, pero Peros I tuvo que volver a atacar a este reino invasor, pero los persas fueron emboscados por los hunos heftálitas y asesinaron a Peros I en combate y ponieron al imperio persa sasánida en un gran caos interno. Luego asumió el gobierno Balash en el año 484, del cual fue un monarca suave, pero fue cegado y depuesto del poder por Kabad I. Kabad I gobernó en el año 488 y dio su apoyo a la secta de Mazdak, quien fue el primer socialista de la historia, quien propugnaba que los ricos debían compartir sus mujeres y propiedades con los pobres. Las reformas de Kabad I terminaron en su derrocamiento del poder y luego asumió Yamasp, quien era su hermano. El gobierno de Yamasp duró poco tiempo, fue un buen rey que ayudó a los pobres y fue depuesto del trono por Kabad I cuando regresó del exilio con un ejército. Yamasp tiempo después se hizo miembro de la corte de Kabad I y fue bien tratado por su hermano. Kabad I, cuando asumió el gobierno, lanzó varias campañas contra el imperio bizantino en el año 502 y 503, tomando Teiosópolis y Amida. Luego los bizantinos pagaron tributo a Persia. Luego acabó con una rebelión interna en la ciudad de Lásica, en la actual Georgia, y luego derrotó al general bizantino Belisario en la batalla de Nisibis y en la batalla de Calínico en el año 530 y 531. Cuando murió Kabad I, asumió el trono Corroes I, quien era su hijo, siendo el más famoso soberano sasánida. Corroes I realizó grandes reformas que mejoraron al ejército persa y al imperio en general. Corroes I atacó al imperio bizantino en el año 532, invadiendo Siria y saqueando la ciudad de Antioquia. Los armenios se rebelaron contra el control sasánida y Justino II aprovechó la revuelta de Armenia para ser los aliados del imperio bizantino. Los bizantinos atacaron la ciudad de Nisibis en el año 572, pero no lograron avanzar más allá y fueron derrotados en la ciudad de Dara por los persas sasánidas. Luego los persas avanzaron a través de Siria y Justino II pidió la paz. De esta manera Armenia pasó al control persa. En el año 570, Maal-Karib, quien era el hermanastro del rey de Yemen, pidió la ayuda de Corroes I para contener la invasión del reino de Etiopía. Corroes I envió un ejército que contuvo la invasión y tomaron la capital del reino de Etiopía. Los sasánidas establecieron una base al sur de la península arábiga para comerciar. Los árabes de Yemen se rebelaron contra los sasánidas, pero la rebelión fue contenida en el año 598, cuando Corroes envió tropas para acabar con esta rebelión. Corroes I se dedicó a embellecer al imperio y fue tolerante con todas las religiones. Sin embargo, luego el emperador Corroes I se dedicó a exterminar con el reino invasor de los kiaritas, así que Corroes I se alió con el pueblo nómada turco Goturk y juntos derrotaron en el año 551 a los Siognu heftalitas en la batalla de Bujara. Su reino fue dividido en dos a lo largo del río Oxus, siendo la parte norte para los turcos y la parte sur para los persas. Luego sucedió el trono Hormuz IV en el año 579. Él mantuvo la prosperidad sasánida por mucho tiempo. Luego asumió el trono Corroes II en el año 590. Corroes II tuvo que aplastar una revuelta interna dirigida por Barán VI que quería el trono. Corroes II consiguió restablecer su dominio en el imperio. Corroes II también aprovechó la guerra civil bizantina y lanzó una gran campaña militar contra Bizancio, ocupando Damasco y Jerusalén. Egipto cayó poco después. En el año 626, Corroes II sitió la ciudad de Constantinopla con la ayuda de las tropas eslavas y los ávaros, pero no lograron tomar Constantinopla. Esta expansión vino acompañada de un periodo de prosperidad para Persia. La exitosa campaña de Corroes II fue exitosa, pero endeudó al imperio persa sasánida. El emperador bizantino Heraclio contraatacó con un movimiento táctico, abandonando la Constantinopla sitiada y navegó hasta el Mar Negro, atacando Persia por la retaguardia. Corroes II tenía desconfianza del general Charbaraz, motivadas por las falsas cartas bizantinas que el general Charbaraz recibió, en las que falsamente se decía que Corroes II quería ejecutarlo. De esta manera, Charbaraz se mantuvo neutral durante el avance de Heraclio y, para empeorar las cosas, el general Shanin, que era un general leal a Corroes II, murió repentinamente. Heraclio y sus hombres avanzaron devastando Persia y Heraclio derrotó a los persas en la batalla de Nínive y luego avanzó a Mesopotamia, donde recibió noticias de la muerte de Corroes II.
Después de la muerte de Corroe II se produjo el caos y la guerra civil en el Imperio persa. Entre los años 628 y 632 duró la guerra civil en la Persia sasánida, en la que 14 soberanos tuvieron lugar en el trono. En el año 632, Yezdegar III, nieto de Corroe II, tomó el trono y en ese mismo año empezaron las incursiones de los árabes musulmanes. Las largas guerras entre bizantinos y persas los habían debilitado y además de la crisis económica, política y social que atravesaba el imperio persa sasánida. Estos problemas facilitaron las incursiones de los árabes musulmanes. En realidad los sasánidas nunca opusieron una verdadera resistencia a los primeros ejércitos árabes. Yezdegar III solo era un muchacho a merced de sus consejeros y también era incapaz de reunir al imperio sasánida persa dividido. El primer encuentro entre sasánidas y árabes musulmanes se produjo en la batalla del Puente en el año 634 con la victoria persa, que sin embargo no detuvo a los árabes. Un ejército musulmán después apareció bajo el mando del califa Umar ibn al-Hattab, quien derrotó al numeroso ejército persa que mandaba el general Rostam Forrozad en las llanuras de Al-Qudaysiya en el año 637. Luego los árabes musulmanes entraron en la ciudad de Ctesifonte, en la cual capturaron gran parte del tesoro imperial sasánida. Los historiadores creen que si el imperio sasánida no estuviera exhausto por las guerras y no tuviera los problemas, los ejércitos persas habrían derrotado con los ejércitos musulmanes con total facilidad. Sin embargo, los persas no lograron unirse a tiempo, con un vacío en el poder constante, y de esta manera no había mandos del ejército. El resultado de esta debacle fue la caída sasánida y la conquista islámica. Los gobernadores de diversas provincias trataron de unir, pero fueron derrotados por los árabes musulmanes en la batalla de Nijaband. Tras las derrotas de Nijaband y en la derrota también de Al-Qudasiyya, Yezdegar III, último emperador persa sasánida, huyó hacia el noreste, hacia la zona de Jorazán, donde Yezdegar III murió asesinado por un molinero. A fines del año 651, la nobleza persa se asentó en Asia Central, en la región de Coraismia, donde contribuyeron en la difusión de la cultura persa en Asia Central. La caída del imperio sasánida se completó en 5 años de guerras y la mayor parte del territorio fue absorbido por el califato islámico de los omeyas. Sin embargo, los iraníes siguieron luchando contra la ocupación árabe musulmana durante décadas. Finalmente la población aceptó gradualmente al Islam, mientras que miles de creyentes zoroastrianos huyeron. Los árabes respetaron la cultura persa y trajeron muchos de sus textos zoroastrianos para traducirlos al árabe, pero sin embargo algunos libros zoroastrianos fueron quemados y la cultura persa pues no se perdió, sino que fue absorbida por la nueva entidad islámica como el arte y su arquitectura, que perduraron a través de los imperios árabes. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En la caja de comentarios pueden dejar su opinión acerca de la historia del imperio persa antes de las invasiones islámicas. En el siguiente video hablaremos la historia de Persia durante la Edad Media. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchas gracias por su atención.